Muy bien. Hola a todos. Vamos a continuar con nuestra maratón de química. Hoy comenzamos con la semana 3. Vamos a ver los temas de estructura atómica, configuración electrónica. Vamos a hablar también un poquito del tema de los isótopos, aunque seguramente ya sabemos un poquito de ese tema. También vamos a hablar sobre la masa atómica promedio y muchas otras cosas más. Bien, cabe recalcar que esta clase va a ser muy importante para las demás, para las que vienen. Porque recuerden que después de este tema vamos a tocar todo lo que tiene que ver con la tabla periódica. Para entender la tabla periódica es absolutamente importante que entendamos la clase de hoy día, sobre todo la parte de configuración electrónica. Muy bien, les comento que luego de tabla periódica vamos a ver todo lo que tenga que ver con enlace químico, como por ejemplo el enlace iónico, el enlace covalente, y eso depende muchísimo de la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Muy bien. Después de enlace químico, continúa el tema de fuerzas intermoleculares. Y para entender bien fuerzas intermoleculares, tenemos que saber enlace químico. Entonces, déjense cuenta que los temas que vienen a continuación van de la mano. ¿Ok? Literalmente, para saber el siguiente, tienes que saber el anterior. ¿Ya? Así que presten toda su atención y comenzamos. Bien. No olvidar, por favor, no olvidar que los problemas que vamos a hacer ahora son netamente ejercicios, ¿ok? Son netamente problemas prácticos, ¿bien? Recuerden que toda la teoría ustedes ya lo tienen en el canal, ¿bien? Así que les invito a revisar todos los temas de teoría que estamos tratando, ¿bien? Por ejemplo, en el canal hay videos de estructura atómica, de la masa atómica promedio, de la configuración de kernel, que también se le llama la configuración abreviada, de la configuración electrónica, etcétera, 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 de las configuraciones anómalas. O sea, toda la teoría, por lo menos de esta semana, ya lo tienen ahí en el canal. Así que ahí lo pueden revisar. Bien, ok, ahora sí vamos a comenzar. Bien, chicos, les comento lo siguiente. Nosotros sabemos que cada semana hacemos aproximadamente 12 problemas. Bien, entonces vamos a comenzar en orden. Y no vamos a comenzar por el problema uno, sino que vamos a comenzar por el problema. A ver, un ratito, por favor. Vamos a colocar aquí. Ya, ahora sí. Vamos a comenzar entonces con el problema 5, con este de acá. ¿Ya? A ver. Un poquito de teoría, como siempre hacemos en cada problema, ¿ya? Les comento. Un átomo, sabemos que un átomo nosotros la podemos representar en forma esférica. Eso sí, nadie sabe cómo es un átomo en realidad. Nadie lo sabe, porque nadie ha visto un átomo, ¿bien? Pero por fines prácticos, vamos a considerar que un átomo es como una esfera, ¿de acuerdo? En este átomo, en el centro del átomo van a encontrar el núcleo. Así como en una célula, tú sabes que adentro de una célula que está el núcleo, ¿correcto? Igual acá, dentro del átomo, vamos a tener una zona que se llama el núcleo, ¿correcto? Y fuera de ese núcleo, imagínate, tienes el núcleo acá, todo lo que está fuera del núcleo, es decir, toda esta partecita de aquí, todo esto de acá, que está fuera del núcleo, recibe el nombre de nube electrónica o también llamado zona extranuclear. Recuerda, tiene dos nombres, ¿ya? Se puede llamar la zona extranuclear, extranuclear. Y claro, por qué se llama zona extranuclear? Porque extra significa afuera, afuera del núcleo, ¿ok? Zona extranuclear o también llamado nube electrónica. Muy bien. Ahora, les comento que el núcleo o dentro del núcleo vamos a encontrar dos partículas muy pequeñitas. Una partícula se llama los protones. Los protones son aquellas partículas que tienen carga positiva, ¿sí? Y los neutrones. Los neutrones son aquellos que tienen carga neutra. Por eso que se llaman neutrones, carga cero. Bien. Eso quiere decir, muchachos, que si dentro del núcleo hay carga positiva y también hay carga cero, piensa, carga positiva, carga cero, finalmente el núcleo, ¿qué carga va a tener? Lógicamente que va a tener carga positiva. ¿Ok? Claro, porque la carga cero no afecta en nada, así que únicamente la carga que afecta vendría a ser la carga positiva. Bien. Y otra cosa es que en la zona extranuclear vamos a encontrar a los electrones. Y los electrones son aquellas partículas que tienen carga negativa. Es por eso que la zona extranuclear también se le conoce como nube electrónica. ¿Por qué? Porque contiene a los electrones. ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos
Ya sabemos que en realidad tenemos tres partículas, protones, neutrones y electrones. Bien, recuerden por favor el nombre de esos tres, protones, electrones y neutrones. ¿Ya? Ahora, les comento. Estas partículas, si bien son partículas muy pequeñas, su masa prácticamente es despreciable, podemos decir que una de ellas es la más pesada, ¿ok? ¿Cuál es la que tiene mayor masa? La que tiene mayor masa vienen a ser los neutrones. Bien, siguiente. ¿Quién sigue? Los protones. Pero les comento que los neutrones y los protones tienen una masa prácticamente similar. Es muy parecida la masa entre ellos, pero los neutrones son ligeramente más pesados que los protones. Ligeramente más pesados, ¿ya? Pero eso sí, los que están en una escala muy inferior vienen a ser los electrones. Por eso que acá le pongo doble signo. ¿Por qué? Porque los electrones son muy pero muy pequeños en comparación, o bueno, son muy pero muy livianos en comparación a los neutrones y los protones. ¿Ya? No olvidar ese pequeño detalle. Bien, jóvenes, una pregunta, miren, si ustedes pueden observar, en el núcleo tenemos a los protones y a los neutrones, y hemos quedado que los protones y los neutrones son aquellas partículas más pesadas dentro de un átomo, mientras que los electrones son las partículas menos pesadas. Eso quiere decir, muchachos, eso quiere decir que el núcleo, vamos a colocarlo con verde, eso quiere decir, jóvenes, que el núcleo, ¿qué característica tiene? Bueno, tiene la característica de que contiene a las partículas más pesadas. Por lo tanto, el núcleo debe tener mayor masa. ¿Ok? Debe tener mayor masa. ¿Mayor masa que quién? Mayor masa que la zona extranuclear, porque sabemos que en esta zona están los electrones, y los electrones son las partículas menos pesadas. ¿Ok? Entonces decimos que la zona extranuclear es la que tiene menor masa. Perfecto. Ahora vamos con el tamaño, que tú ya sabes que el tamaño de una esfera normalmente le llamamos volumen, ¿sí? Volumen es el tamaño que tiene una esfera. Bien, entonces, miren, podemos notar que el núcleo es una parte muy pequeña, es una parte muy pequeña en comparación a lo que se encuentra afuera del núcleo. O sea, el núcleo es una parte muy pequeña en comparación a la zona extranuclear. Por eso decimos que el núcleo es aquella que tiene menor volumen. Menor volumen. Perfecto. Mientras que la nube electrónica es aquella que tiene mayor, mayor, mayor volumen. ¿Correcto? Y no sé si te acuerdas, pero esto ya lo vimos en el primer tema, en la semana uno, de algo que se llamaba densidad. No sé si te acuerdas, pero densidad que se representa con la letra griega llamada ρ, ¿ok? La densidad no era otra cosa que dividir la masa entre volumen, ¿sí? Eso era densidad, masa entre volumen. Yo te pregunto algo. Por las matemáticas, por el tema de matemáticas, sabemos que mientras mayor masa tengas, o menor volumen tengas, ¿qué va a pasar con la densidad? Lógicamente que la densidad va a ser mayor, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo acá. Mira, el núcleo tiene mayor masa, ahí está, mayor masa, y además tiene menor volumen. Eso quiere decir que el núcleo que va a tener mayor densidad, ¿ok? Entonces decimos acá, otra característica muy importante del núcleo es que tiene mayor densidad. Bien, en cambio, en el caso de la zona extranuclear, sabemos que la zona extranuclear tiene menor masa y mayor volumen. ¿Qué pasa entonces si acá el numerador es menor y el denominador es mayor? Lógicamente que la densidad, que en este caso sería el resultado, ¿ok? El resultado va a ser menor. ¿De acuerdo? Entonces, a menor masa y mayor volumen va a tener menor densidad. Y eso es lo que pasa con la nube electrónica. La nube electrónica tiene menor densidad. Ahí está. Ah, y algo que me había olvidado. Recuerden que en la nube electrónica se encuentran los electrones. ¿Y los electrones qué carga tienen? Carga negativa, ¿verdad? Es por eso que la zona extranuclear va a tener carga negativa. Ahí está. Mientras que el núcleo tiene carga positiva. ¿Debido a qué? Debido a que el núcleo posee protones. ¿Ok? Bien, listo. Ya, esa es la pequeña teoría que podemos ya de una vez ir estudiando para poder responder la pregunta que tenemos acá. Les comento, para no demorar mucho en el video, no vamos a leer todo esto, ¿ya? Porque es literalmente
algo secundario, no nos importa mucho. De frente nos vamos a lo que dice acá. Con respecto al átomo y las partículas fundamentales, profesor, una pregunta, ¿qué significa partículas fundamentales? Bueno, les comento que partículas fundamentales vienen a llamarse a los protones, los neutrones y los electrones. Ellos se llaman partículas fundamentales. Bien. Y las partículas fundamentales que lo constituyen, seleccione la alternativa incorrecta. Ojo, me pide la incorrecta. A ver, en el núcleo están los protones y neutrones y en la envoltura los electrones. Eso es totalmente cierto. La nube electrónica determina el volumen del átomo y tiene carga negativa. Totalmente cierto. Ahí está. La nube electrónica es el que tiene mayor volumen y además tiene carga negativa porque contiene los electrones. ¿Qué más? Las partículas de mayor masa son el electrón y el protón. Eso es totalmente falso. Las partículas que tienen mayor masa vienen a ser los neutrones y los protones. Así que, falso. No es el electrón. Acá tenía que ser el neutrón. Ahí está. Bien. Bueno, y esa vendría a ser la respuesta. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Profesor, la pregunta D nos hablan de algo llamado isótopos. No se preocupen, el tema de los isótopos lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Ya? Por ahora no lo voy a mencionar. Bien. Ok, ya está, perfecto. Acá hay algo muy interesante con respecto a la pregunta E. Nos hablan de algo llamado el número de masa, ¿ya? El número de masa, ya lo vamos a hablar con más calma dentro de un rato, ¿ya? Pero tiene que ver con los protones y los neutrones. Literalmente el número de masa viene a ser la suma de los protones más los neutrones, ¿ok? Y esta A que acabo de colocar aquí justamente se llama número, número de masa. Número de masa. Bien, recuerden por favor, el número de masa viene a ser la suma de protones más neutrones. Digamos, por ejemplo, que tú tienes 20 protones y no sé, digamos que tienes 15 neutrones. Eso quiere decir que la suma de 20 más 15 me tiene que salir el número de masa. Así que el número de masa en este caso será 35. ¿De acuerdo? Ah, y otra cosa muy importante, recuerden que los protones y los neutrones, ¿dónde se encuentran? ¿Se encuentran en el núcleo o en la nube electrónica? Ah, profesor, se encuentran en el núcleo. Ok, debido a que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, es por eso que ellos también se llaman nucleones. Ellos también se llaman nucleones. ¿Por qué? Porque son partículas que se encuentran ¿en dónde? Se encuentran en el núcleo. Por eso que se llaman nucleones. Listo, se acabó. ¿Ya? No te olvides eso. Es por eso que acá en la pregunta E nos dicen el número de masa está determinado por la suma de nucleones. ¿Eso es verdad o no? Claro que sí. El número de masa está determinado por la suma de los nucleones. ¿Quiénes son los nucleones? Los protones y los neutrones. ¿Por qué? Porque se encuentran en el núcleo. Ya está. Listo. Esto también sería verdadero. Bien. Ok, y ya está. Perfecto, muchachos. Hemos terminado la primera pregunta. Por si acaso, hemos empezado con la pregunta 5. ¿Por qué? Porque ahí en realidad comienza el tema. Esto que acabamos de hacer ahorita, lo que te acabo de enseñar, si quieres puedes apuntarlo, se llama estructura atómica. ¿Ya? Se llama estructura atómica. Bien, vamos a ver un problema similar, un problema que tiene que ver con esto. ¿Ya? Vamos entonces con el siguiente problema. A ver. Ok, el siguiente problema era este de acá. A ver un momentito, por favor. Este de acá. La pregunta 11. Bien, entonces, a ver, ¿qué dice la pregunta 11? El uso principal del galio, Z igual a 31, profesor, ¿qué significa Z? Tranquilo, ahorita lo vamos a ver. Es como un semiconductor. Se utiliza comúnmente en circuito de microondas. Por debajo de 25 grados es un sólido cristalino conformado por la mezcla de dos isótopos de núcleo estable de galio 69 y galio 71. Considerando el isótopo con menor número másico, se puede afirmar que contiene... Ok, bien. A ver, nos hablan acá de varias cositas, ¿ya? Primero, vamos a explicar qué significa la notación de un átomo. Por cierto, la notación de un átomo también se le conoce con el nombre de núclido. También se le llama núclido, ¿ya? Recuerden, por favor, la notación de un átomo también se le llama núclido. Métanse eso bien en la cabeza,
¿ya? Y profesor, ¿cómo es cómo es la notación de un átomo? Bueno, básicamente, digamos, vamos a decir que el átomo se llama el átomo X. ¿Está bien? El átomo se llama átomo X. Recuerda, hay diferentes átomos. Puede ser el átomo de sodio, el átomo de cloro, el átomo de hidrógeno, el átomo de oxígeno, etcétera. En este caso le voy a poner el átomo X para decir que no sé de qué elemento se trata, así que puede ser cualquier elemento, ¿ya? A ver, digamos que yo tengo el átomo X y ¿cómo es la notación de dicho átomo? Bueno, les comento que acá arribita se va a colocar una letra. Se coloca la letra A, que hace un momentito acabamos de decir qué cosa significa A. Y acá abajo vamos a colocar la letra Z. Bueno, para los que no apuntaron, el A se le conoce como número de masa, número de masa, ¿correcto? Y el Z también es un número. Les comento que también se llama número, pero se llama número atómico. Número atómico. Así se llama. Les comento, el número atómico también se le conoce como carga nuclear. Así también se le llama, carga nuclear. ¿Ya? Bien, ¿se acuerdan que hace un ratito les había comentado que el número de masa era la suma de dos partículas? ¿Quiénes son esas partículas? Bueno, eran los protones más, ¿quién? Más los neutrones. ¿Se acuerdan o no? Ahí está. El número de masa era la suma de protones más neutrones. Por eso habíamos dicho que el número de masa también se le llamaba nucleones. ¿Por qué? Porque los protones y los neutrones se encuentran ¿en dónde? En el núcleo. Perfecto. Ok, profesor, ¿y este Z, el número atómico, cómo se calcula? Bueno, les comento que el Z viene a ser siempre, ¿ah? Siempre igual a los protones. Siempre. Profesor, ¿seguro que el Z siempre es igual a los protones? Sí, siempre. El Z siempre va a ser igual a los protones. ¿Ok? Siempre. Ahora, no sé si se dan cuenta, pero matemáticamente hablando, se puede demostrar lo siguiente. Miren, ¿ah? Yo sé que protones más neutrones es igual al número de masa. Sé también que protones es igual a Z. ¿Sí o no? ¿Ven? Ya. Ahora, miren lo que voy a hacer. Lo voy a restar. Voy a restar la ecuación de arriba con la ecuación de abajo. ¿Sí? Y mira lo que me va a quedar. Protón se va con protón porque lo estoy restando. Protón menos protón se van los protones. Me queda neutrones es igual el A menos el Z. Ahí está. ¿Sí? Recuerden que estoy restando, ¿ah? Estoy restando. ¿Sí? Y listo. Me quedaría que los neutrones, si yo quiero calcularlo, se calcula como A menos Z. A menos Z. No se vayan a olvidar, por favor, estas tres formulitas siempre se van a cumplir. Siempre. ¿Ya? Perfecto. Ahora que ya sabemos cómo calcular el A, cómo calcular el Z y cómo calcular los neutrones, ahora vamos a hablar de los tipos de núcleo. ¿Ya? Escuchen bien. Vamos a hablar, vamos a hablar de los tipos de núcleos. Ok, les comento. Nosotros vamos a tener tres tipos de núcleos, ¿ya? Pero básicamente ahorita, como nos están hablando de la palabra isótopos, vamos a hablar ahorita específicamente de los isótopos. Luego, tal vez en otro problema, vamos a tocar los otros dos isótopos, perdón, los otros dos núcleos que vienen a ser isóbaros e isótonos, ¿ya? Pero por ahora, solamente nos vamos a concentrar. A ver, un momentito, por favor. Voy a mover esto de acá un poquito más a la derecha. Ujú. Ya. Solamente vamos a hablar de los isótopos. ¿Ya? A ver, vamos a colocar aquí. Profesor, he escuchado toda mi vida qué significa la palabra isótopos. Bueno, les comento, esto de acá es un tema bien facilito, ¿ah? Es bien facilito. ¿Ya? A ver, los isótopos básicamente son aquellos que tienen el mismo Z, o sea, el mismo número atómico. Acuérdate que Z, acá está, Z se llama número atómico. ¿Ok? Entonces, por favor, no te vayas a olvidar, los isótopos son aquellos que tienen ¿el mismo qué? Mismo Z, ¿ya? Mismo Z. Pero además, acá lo voy a colocar, acá lo voy a colocar, son aquellos que tienen el mismo Z. Pero tienen que cumplir otro requisito más. Tienen que ser del mismo elemento. Tienen que ser, tienen que ser del mismo elemento. ¿A qué me refiero? A ver, vamos a ver ahorita esto.
Voy a agrandar esto de acá y ya está. Perfecto. Miren, por ejemplo, digamos que tengo carbono y tengo carbono. ¿Sí? Ya. Digamos que este carbono, ojo, ojo, ambos son carbono, o sea, ambos son del mismo elemento, ¿ya? Y le vamos a poner su mismo Z, el mismo Z. Acá será 6 y acá también será 6. ¿Bien? Pero le voy a colocar aquí 12 y acá 14, por ejemplo. Ahí está. Y vamos a ver si cumple con los dos requisitos que tenemos acá. Bueno, profesor, dice que sean el mismo Z. Sí, efectivamente, me parece que el mismo Z sí cumple. Ahí está. ¿Qué más me dice? Tienen que ser del mismo elemento. Bueno, está bien, ¿no? Ambos son carbono. Carbono, carbono. Perfecto. Profesor, cumplen los requisitos para que sean isótopos. Efectivamente, son isótopos. Además, les comento que los isótopos tienen algunas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Bueno, si te das cuenta, primera diferencia es que su A vale 12 y acá su A vale 14. En conclusión, los isótopos tienen diferente número de masa, porque recuerda que A se llamaba número de masa. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, tú sabes que los neutrones, ¿cómo se calculaban los neutrones? Aquí está. ¿Te acuerdas que los neutrones se calculaba como A menos Z? Ah, pero mira, en el primero, ¿cuánto vale A? Ah, profesor, A aquí vale 12. A aquí vale 12. Entonces pongo acá 12 menos el Z. Acá ¿cuánto vale Z? Vale 6. Así que será 12 menos 6. Por lo tanto, los neutrones acá serán 6. Y si hacemos lo mismo acá, sería neutrones es igual a, recuerda que ahora el A aquí vale 14, será 14 menos el Z no ha cambiado, el Z vale 6, así que los neutrones serán 8. ¿Se dieron cuenta de algo interesante? Se dieron cuenta que los isótopos, ok, tienen el mismo Z, están hechos del mismo elemento, pero tienen diferente A, ¿correcto? Y además tienen diferente neutrones, ¿sí? Esas cositas te pueden preguntar, ¿ya? Bueno, eso es con respecto a los isótopos, ¿ya? No son los únicos tipos de núclidos, vuelvo a repetir, también hay isóbaros y también hay isótonos, ¿ya? Si quieren ver un poquito más sobre eso, no estoy seguro si lo vamos a tocar hoy día, ¿ya? Pero si quieren ver un poquito más sobre eso, también está ese video en el canal, ¿ya? Ahí lo pueden observar. Bien, listo. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el problema. A ver, miren, antes de comenzar, hay algo acá muy interesante. Me dicen galio 69. Bien, cuando me digan galio 69, galio 71, por ejemplo, o me ponen bromo 75, etcétera, etcétera, es decir, te ponen el elemento, te ponen un guión y te ponen un número al costado, les comento, ese número se llama número de masa, ¿ya? Así que cada vez que ustedes vean galio, guión, un número 69, significa que se trata de quién? Se trata del galio con el 69 arriba. O sea, ese 69 viene a ser el número de masa. ¿Ya? Igualito acá. Si me hablan de galio 71, lógicamente que será galio por acá, 71 acá arribita, y esto vendrá a ser el número de masa. Ahí está. Muy bien. Ok. Y además, me están diciendo lo siguiente. Estos dos señores son dos isótopos. Perfecto. Allá, profesor. Si el galio 69 y el galio 71 son isótopos, eso quiere decir, profesor, que van a tener ¿el mismo qué? El mismo Z, ¿ok? El mismo Z. Y lo bueno es que a mí me están dando cuánto vale el Z para el galio. El Z dice que vale 31. Ok, le ponemos un 31 acá y le ponemos un 31 acá. ¿Por qué? Porque son isótopos, tienen el mismo Z, ¿ya? Bien, nos dice lo siguiente, considerando el isótopo con menor número másico. A ver, pregunta, ¿quién es el isótopo que tiene menor número de masa? Ah, profesor, el isótopo que tiene menor número de masa vendrá a ser este de acá. ¿Por qué? Porque su número de masa vale 69 y acá el número de masa vale 71. ¿Ok? Perfecto. Listo, ¿qué más dice? Se puede afirmar que contiene lo siguiente.
A ver, vamos a ver. Solamente por favor concéntrense acá. Ya, olvídense de este de acá. Olvídense de este de acá. ¿Ok? Comenzamos. A ver, dice. Tiene 69 nucleones de carga positiva. Ah, profesor, usted me había comentado que nucleones significaba protones más neutrones. Claro, muy bien. Esto de acá se llama, vamos a colocarlo con verde, ya, esto de acá, recuerden que se llaman nucleones, ya, voy a ponerlo por acá, se llaman nucleones. Ok, pero, acá nos están hablando de nucleones de carga positiva. Oigan, muchachos, ¿quiénes serán los nucleones de carga positiva? Tú sabes que nucleones son ellos y ellos, pero ¿quiénes son los nucleones que tienen carga positiva? Lógicamente que los protones, ¿sí o no? Los nucleones de carga positiva vendrían a ser los protones. Y una pregunta, en este de acá, ¿cuántos protones hay? Ah, profesor, yo me acuerdo que este de acá se llama Z, pero también me acuerdo que Z siempre va a ser igual a protones. Z siempre va a ser igual a protones. Entonces, ¿cuántos protones hay? Hay 31 protones. ¿Ok? Esta sería la respuesta de la pregunta A. Tenemos 31 nucleones de carga positiva. Acá dice 69. Falso. Esto de acá será incorrecto. Esto es falso. ¿Ok? Listo. Siguiente. 38 partículas de carga negativa. Profesor, ¿quiénes son las cargas negativas? Ah, acuérdate, las cargas negativas son los electrones. Los electrones. ¿Ok? Pero profesor, usted acá no me ha enseñado cómo calcular los electrones. Bueno, les comento. Nosotros ahorita estamos hablando de átomos neutros. ¿Ok? Bueno, esa parte me olvidé explicarles, ¿ya? Pero, a ver, un pequeño repaso para que sepan de qué estoy hablando. Acá, ¿ya? A ver, les comento. Nosotros vamos a tener dos tipos de átomos, ¿ya? Nosotros vamos a tener dos tipos de átomos, ¿ya? Hay algunos átomos que se llaman átomo, átomo neutro, ¿ya? Átomo neutro. Y hay otro átomo que se llama ion, ¿ok? Átomo neutro y ion. Ya está. A ver, profesor, ¿cuál es la diferencia entre un átomo neutro y un ion? Les comento que la gran diferencia entre un átomo neutro y un ion es que en un átomo neutro la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo 20 protones, también voy a tener 20 electrones. ¿Ya? Eso es un átomo neutro. Y yo les pregunto algo. A ver, piensa. Tú sabes que los protones son aquellas partículas que tienen carga positiva. O sea, si tengo 20 protones, quiere decir que tengo 20 cargas positivas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, voy a tener también 20 cargas negativas, porque voy a tener 20 electrones. Y una pregunta, ¿cuánto es la suma de 20 con menos 20? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale? ¿Sí o no que sale? Cero. ¿De acuerdo? Es por eso, jóvenes, que cuando hablamos de un átomo neutro, nos estamos refiriendo a que el átomo, llamémosle el átomo X, vamos a decir que el átomo tiene carga cero. ¿Por qué? ¿Por qué tiene carga cero? Esto de acá se llama carga. ¿Ya? Carga. Algunos también le dicen carga relativa, también le ponen, ¿no? Porque carga absoluta es otra cosa, ¿ya? Ok, entonces, esto de acá, esa carga, ¿a qué se debe? Se debe a que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. No te vayas a olvidar. Si yo tengo 20 cargas positivas, voy a tener 20 cargas negativas. Por lo tanto, la carga total, ¿cuánto va a ser? Va a ser cero, va a ser neutro. ¿Ok? No te vayas a olvidar por ese detalle, ¿ya? Bien. Profesor, entonces, ¿en qué va a consistir? ¿En qué va a consistir un ion? ¿Qué cosa es un ion? Bueno, básicamente en un ion, los protones van a ser diferentes a los electrones. Bien, los protones van a ser diferentes a los electrones. ¿Qué quiere decir, profe? Quiere decir que van a haber casos donde la cantidad de protones supere a la cantidad de electrones. Y van a haber casos donde la cantidad de electrones supere a la cantidad de protones. Bien. Y justamente esos son los casos que vamos a ver a continuación. A ver, miren, les comento. Los iones, hay dos tipos de iones. Tenemos acá a los cationes
¿sí? Y a los aniones. Catión, anión, catión, anión, catión, anión. Ok. Catión. ¿Cuándo hablamos de un catión? Bueno, un catión básicamente es cuando las cargas positivas, que tú ya sabes que se llaman protones, ¿sí? Las cargas positivas van a superar en cantidad a las cargas negativas. Te pongo un ejemplo. Digamos que voy a tener 20 partículas positivas, o sea, 20 protones, y voy a tener 18 partículas negativas. Te das cuenta que las cargas positivas están superando a las cargas negativas. Yo te pregunto algo. Piensa, por favor. Piensa, piensa, piensa. Si las cargas positivas superan a las cargas negativas, pregunta, ¿cuánto va a ser la carga final? Te vuelvo a repetir la pregunta. Si tienes 20 partículas positivas y 18 partículas negativas, dije 18, ¿no? O dije 20, creo que dije 20, ya bueno. Si tengo 20 partículas positivas y 18 partículas negativas, ¿cuánto va a ser la carga final? La carga neta, la carga resultante, ¿cuánto va a ser? Sí o no que la carga final va a ser más 2. ¿Por qué? Porque la carga positiva supera a la carga negativa. ¿En cuánto lo supera? Lo supera en 2. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, cuando nosotros tengamos un catión, les comento que la carga va a ser carga positiva. Carga positiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué, profesor? Porque ya sabes que los protones, que son partículas positivas, superan a los electrones, que son partículas negativas. ¿Ya? No te olvides eso. Y claro, ¿cuándo vamos a hablar de un anión? Cuando sucede lo contrario, ¿sí o no? Cuando ahora los electrones superan en cantidad a las cargas positivas, o sea, superan a los protones. Ponte a pensar, si las partículas negativas superan a las partículas positivas, ¿qué carga vas a tener al final? ¿Cuál va a ser la carga neta? ¿Cuál va a ser la carga resultante? Si las partículas negativas superan a las partículas positivas, lógicamente que la carga final va a ser carga negativa. ¿Ok? Pues acá decimos, la carga va a ser negativa. Ahí está. Profe, y una pregunta. Para poder entender esto, todo lo que me acaba de explicar, ¿se puede hacer un pequeño ejemplo? Claro, un pequeñito ejemplo, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. Vamos a poner por acá, ejemplo. Ya. Digamos que yo tengo, vamos a poner el cloro, ya. Digamos que yo tengo el cloro que tiene carga, perdón, que tiene su Z vale 17. Su Z vale 17. ¿Ok? Y te voy a colocar tres casos. Mira, te voy a colocar tres casos. Voy a colocar aquí el cloro Z17, el cloro Z17, pero con carga más 3, por ejemplo. ¿Ya? Más 3, ahí está. Y finalmente voy a colocar el cloro con carga menos 1. ¿Ya? Cloro con carga menos 1. Ok. Muchachos, miren, dense cuenta que en el primero no le puse carga. O sea, la carga que aparece acá, simplemente, ¿qué podemos asumir? Bueno, profesor, si usted no le ha puesto carga, yo puedo asumir que la carga vale cero. Claro, porque no le puse carga. Acuérdate, si no le pongo carga, puedes asumir que la carga vale cero. ¿Ya? Si no le pongo carga. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cómo se llaman los átomos que tenían carga cero? Piensa, ¿cómo se llaman los átomos que tenían carga cero? Ah, profesor, los átomos que tenían carga cero se llama átomo neutro. Perfecto. Este de acá será un átomo neutro. Perfecto. Pero tú sabes que en un átomo neutro los protones van a ser igual a los electrones. Ah, pero no te vayas a olvidar otra cosa. No te vayas a olvidar que el Z, siempre a qué es igual el Z. ¿A qué siempre es igual el Z? A los protones. ¿Te acuerdas que eso lo dijimos acá? Aquí está. El Z siempre va a ser igual a los protones. Siempre. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir acá que la cantidad de protones, ¿cuánto vale? Ah, los protones valen 17. ¿Por qué? Porque siempre va a ser igual al Z. Ahora, gracias a que es un átomo neutro, ¿qué podemos decir? Que los protones van a ser igual a los electrones. Así que los electrones va a ser igual a 17 también. Oye, ¿y te das cuenta de algo muy interesante que hemos obtenido a partir del conocimiento de un átomo neutro?
te das cuenta que en un átomo neutro se cumple que el Z, el P y el E, o sea, protones y electrones, siempre van a ser iguales. Así que jóvenes, podemos decir lo siguiente. En un átomo neutro se cumple que los protones va a ser igual a los electrones y esto va a ser igual a su vez al Z. ¿Esto cómo se llama? Se llama la fórmula del pez. Se le conoce como la fórmula del pez. El pez únicamente se va a cumplir cuando se trate de un átomo neutro, solo en el caso de un átomo neutro. ¿Bien? Pero profesor, ¿qué pasa en este caso? Ah, en este caso, fíjate que la carga es positiva, ¿sí? La carga es positiva. Profesor, usted me ha enseñado que la carga positiva se llama catión. Claro, esto de acá vendría a ser un catión, ¿ok? Un catión. Ya. Ahora, presten mucha atención, por favor. ¿Tú sabías, tú sabías que en un átomo neutro los electrones iban a ser 17? Cuando el cloro, cuando el cloro se encontraba en forma de átomo neutro, los electrones iban a ser 17. Repito, cuando estaba en forma neutra, en átomo neutro. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Ahora se convierte en un catión. Profesor, ¿y qué significa la carga positiva? Recuerda que la carga positiva significa que la cantidad de protones va a superar a los electrones. Los protones va a superar a los electrones. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo voy a saber cuántos electrones van a quedar? Muy fácil, muchachos. Y esto, por favor, recuérdalo bien. Siempre que tú veas una carga positiva, significa que el átomo de lo que tenía carga neutra, ahora va a tener carga más 3. Eso significa que va a perder electrones. Ojo, va a perder electrones, no va a perder protones. No, los protones se mantienen iguales. Los protones no cambian. Lo que cambian, ¿qué son? Son los electrones. No te vayas a olvidar ese detalle, ¿ya? Entonces, profesor, bueno, mi átomo neutro tenía 17 electrones. Ahora decimos que va a perder electrones. ¿Pero cuánto va a perder, profesor? Va a perder 3. Tienes que estar muy atento con el número que diga acá. Si el número dice 3, significa que va a perder 3, porque dice más 3, ¿ok? Entonces va a perder 3. Por si acaso, hay algunos que le ponen más 3, también le ponen 3 más. ¿Ya? No, no te hagas bolas con eso. O sea, tú le puedes poner más 3 o 3 más. En realidad, lo más correcto es colocarle 3 más. Pero si tú le pones más 3, tampoco es que haya mucho problema. ¿Ya? Así que ponlo como tú gustes. Si quieres ser más formal, ponle 3 más. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces como les decía, acá me van a quedar ¿cuántos electrones? Bueno, me van a quedar 14, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque teníamos 17 electrones, va a perder 3. Y si 17 pierde 3, ¿cuánto te queda? Te queda 14, lógicamente, ¿ya? Pero profesor, usted me había comentado que los protones no les pasa nada, efectivamente, porque date cuenta de algo, date cuenta que el Z sigue siendo 17 y tú sabes que los protones siempre va a ser igual al Z. Y si el Z no ha cambiado, lógicamente que los protones tampoco han cambiado, siguen siendo 17. Y quiero que notes algo muy interesante, se cumple lo que te dije, en un catión los protones van a ser mayor que los electrones. ¿Se cumple o no se cumple? Fíjate, tengo 17 protones y tengo 14 electrones. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que se cumplió. Bien. Y finalmente, jóvenes, vamos a ver el caso del anión. Miren, en el caso del anión, nos damos cuenta que la carga pasa de 0 a carga menos 1. Bueno, creo que por lógica, tú vas a decirme, ¿no? Ah, profesor, si pasa a carga negativa, significa que ahora va a ganar electrones. Ya no va a perder, sino que va a ganar. Y claro, ahí viene un detalle, ¿no? Ahí los alumnos se marean un poco y dicen, profesor, pero, a ver, por las matemáticas, yo entiendo que carga positiva significa que aumenta y carga negativa significa que disminuye. No, en química, sobre todo en esta parte, considéralo al revés. Cuando pasa a carga positiva, significa que pierde electrones y cuando pasa a carga negativa, significa que gana electrones. ¿Ya? No te olvides ese detalle. ¿Bien? Ok, esto de acá sabemos que se llama anión. Sabemos que se llama anión porque tiene carga negativa. ¿Bien? Ok, ya sabes, los protones no van a cambiar. Los protones van a ser 17. ¿Por qué? Porque el Z no ha cambiado. Si el Z no ha cambiado, los protones no van a cambiar. ¿Bien? Mientras que los electrones, ojo, 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 recuerda que estamos haciéndolo a partir del átomo neutro. El átomo neutro tenía 17 electrones, ahora va a ganar un electrón
Y si gana un electrón, lógicamente que quedará 18. Bien, y ahora comprobamos si es verdad lo que te dije hace un momento. Hace un momento te dije que en un anión la cantidad de electrones va a superar a la cantidad de protones. ¿Eso es verdad o no? Claro, tengo 18 electrones y solamente tengo 17 protones. Así que efectivamente la cantidad de electrones supera a la cantidad de protones. Bien, bueno, eso es lo que tienes que saber con respecto al tema de tipos de átomos. Ya sabes, hay átomo neutro y hay ion. Los iones se dividen en dos, catión y anión. ¿Ya? Listo. Ahora sí, comenzamos con el problema. A ver, bueno, ya estábamos en la pregunta B. Dice, tiene 38 partículas de carga negativa. Ya sabes que partículas de carga negativa hace referencia a quién? A los electrones. Bueno, te das cuenta que este átomo que está acá, señores, no tiene carga. ¿Sí o no? No tiene carga. Mira, no tiene carga, no tiene carga. Y hace un ratito te dije que si un átomo no tiene carga, podemos decir que su carga ¿cuánto vale? Vale cero. En pocas palabras, se trata de un átomo. ¿Cómo se llama el átomo que tiene carga cero? Se llama átomo neutro, ¿sí? Se trata de un átomo neutro. Y tú ya sabes que en un átomo neutro, los electrones vienen a ser igual que los protones. Por lo tanto, tendrías 31 partículas negativas, 31 electrones. ¿Acá qué dice? Acá dice 38. Falso. Solamente tiene 31. ¿Ok? Esta sería la respuesta de la B. Bien. Entonces decimos acá, este es falso. Siguiente, tiene 40 nucleones de carga neutra. Ah, ya, tú ya sabes que nucleones significaba protones más neutrones, pero lógicamente que los nucleones de carga positiva son los protones. Estos son los nucleones de carga positiva. Y estos son los nucleones de carga neutra, porque son los neutrones, carga neutra. Ahí está. ¿Y cuántos neutrones tiene? Bueno, recuerda que para calcular la cantidad de neutrones, y eso lo vamos a hacer acá, para calcular la cantidad de neutrones, simplemente era restar el A menos el Z. ¿Cuánto vale el A? Profesor, el A vale 69. ¿Sí? Ahí está. El A vale 69. ¿Y el Z cuánto vale? El Z vale 31. Así que los neutrones vienen a ser igual a 38. ¿Ok? 38. Ahí está. 69 menos 31, 38. ¿Bien? Y acá me dicen 40. Falso. No es 40, es 38. Así que esto de acá decimos que también es falso. ¿Qué más? Tiene 100 partículas fundamentales. Ok. ¿Qué significaban las partículas fundamentales? Ok. Las partículas fundamentales eran protones, neutrones y electrones. Los tres. Bien. Entonces decimos acá. La pregunta D, la pregunta D nos pide todo. Nos pide protones, más neutrones, más electrones. Señores, ¿los protones cuánto eran? 31. Los neutrones, 38. Los electrones, 31. ¿Cuánto suma todo? A ver, 62 más 38, 100. Las partículas fundamentales salen 100. Así que, jóvenes, esta sería la respuesta. Ahí está. ¿Bien? ¿Tiene 31 protones? Sí, eso sí. ¿Tiene 40 neutrones? No, no tiene 40 neutrones, tiene 38 neutrones. Así que esta de acá también es falsa. Respuesta sería la D. ¿Bien? Ok, muchachos. Esto corresponde al tema de estructura atómica.